Linus Pauling, considerado uno de los científicos más grandes que ha dado a la humanidad. Nació el 28 de febrero de 1901 en la ciudad de Portland, en el estado de Oregon. Era un joven entusiasta y dedicado, que en 1922 obtuvo el grado universitario en Ingeniería Química de la Universidad del Estado. Desde entonces, ya mostraba un gran interés en la estructura de las moléculas y los enlaces químicos entre átomos, lo que lo llevó a obtener con honores un doctorado en Química y Física de la Matemática en 1925. Más tarde, estudió en Europa con grandes físicos, quienes exploraban las implicaciones de la mecánica cuántica en la estructura molecular. Todo esto le sirvió de base al Dr. Pauling para formular futuras teorías acerca de la estructura de la molécula, su función y propiedades químicas. Part of chemistry, valence, and the structure of atoms, molecules, and crystals. It was the British scientist Eddington who said that the study of the physical world, and I would say the biological world too, is a search for structure and not a search for substance. If we want to understand the human body, we must know its structure in terms of the cells that make it up. If we want to understand cells, we must know their structure in terms of molecules. If we want to understand molecules, we must know their structure in terms of atoms. And to understand atoms, we must know their structure in terms of electrons and nuclei. One nucleus down in the center of the atom with a number of electrons around. To understand nuclei, as the physicists are trying to do now, we must learn their structure in terms of protons and neutrons, and perhaps mesons too. And it may well be that at some time in the future, the fundamental particles, the electrons, protons, neutrons, mesons, will be found to have structure also in terms of still smaller particles that have not yet been discovered. Fue el primero en utilizar los rayos X para examinar su estructura y el primero en aplicar la física cuántica al estudio de la química. En 1939, plasmó el resultado de todos sus estudios en su primera obra, la que llamó The Nature of the Chemical Bond, la naturaleza del enlace químico. Al pasar de los 40 años de edad, en 1941, Pauling descubrió que estaba afectado por una forma grave de la enfermedad de Bright, una enfermedad renal potencialmente mortal, la cual era considerada incurable por los médicos de la época. Con la ayuda del Dr. Thomas Addis de la Universidad de Stanford en California, Pauling consiguió controlar la enfermedad siguiendo una dieta sin sal, pobre en proteínas y con un mayor consumo de vitaminas, algo fuera de lo común para la época. Su propia experiencia volteó su atención al estudio de las sustancias orgánicas, particularmente las proteínas. Junto con sus colegas, logró un gran avance tecnológico al lograr producir anticuerpos sintéticos y desarrollando un sustituto de plasma sanguíneo. Fue pionero en el estudio de la anemia causada por células malformadas. En 1952, describió por primera vez la estructura atómica de las proteínas, con lo que contribuyó inmensamente a la lucha contra las enfermedades. Sus logros lo llevaron a obtener el Premio Nobel de Química en 1954 por su trabajo en el que describía la naturaleza de los enlaces químicos. Was forced to give him a passport this time so that he could accept the honor. So in 1931, Professor Noyes said that I probably would get the Nobel Prize sometime. Well, I thought that's nice of the little guy to say that, but I'm a little skeptical myself. Sus trabajos con la vitamina C le llevaron a descubrir que su aplicación intravenosa podía mejorar la condición en enfermedades sencillas como un simple catarro, como en enfermedades tan complejas y graves como la arteriosclerosis y el cáncer. Fue entonces que inventó el término ortomolecular, refiriéndose a la lucha, logro y mantenimiento de una buena salud y a la preservación y tratamiento de las enfermedades
variando la concentración de sustancias que normalmente están presentes en el cuerpo humano y que son necesarias para la buena salud. En 1973, Linus Pauling fundó, junto con 2 colegas, el Instituto de Medicina Ortomolecular en Menlo Park, Oregón. El nombre del instituto pronto cambió a Instituto Linus Pauling de Ciencia y Medicina. En 1996, 2 años después de su muerte, el instituto se mudó a Corvallis para formar parte de la Universidad Estatal de Oregón. La contribución de Linus Pauling al desarrollo científico del siglo XX es excepcional. Pauling integra la lista de los 20 mayores científicos de todos los tiempos, que publicó la revista británica New Scientist. Pauling es, además de Albert Einstein, la única personalidad del siglo XX que aparece en dicha lista, y es el único hombre en la historia de la humanidad que ha recibido 2 premios Nobel a nivel personal.